Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, la comunidad de realidad virtual aumentada y mixta que estabas buscando, esa en la que aprendes, esa en la que te informas y esa en la que compartes tu pasión por estas tecnologías con otros miembros de la comunidad ReverQuest VR y conmigo, vuestro anfitrión. Bien, el contenido de hoy se va a centrar en la actualidad del momento, con noticias importantes, sobre todo en lo que es la parte de hardware y bueno, pues también alguna noticia que ha surgido en torno al mundo de los videojuegos. Pero sobre todo nos vamos a centrar hoy en el tema de el bloque de hardware porque tenemos varias noticias interesantes al respecto. No vamos a tener en este caso ningún contenido adicional, solo va a ser un contenido en este caso informativo de, pues eso, de actualidad, etcétera. Y bueno, pues estoy preparando otros contenidos adicionales que ya iremos publicando en sucesivos programas. Pero hoy nos vamos a centrar en la actualidad porque además tenemos una noticia muy esperada y muy importante que paso a comentar ahora mismo para todos los ReverQuest maníacos. Bien, pues empezando este bloque de hardware, que siempre es el primer bloque informativo que solemos tocar en los vídeos que suelo compartir con vosotros, vamos a hablar de la MetaConnect porque ya por fin, sí, ReverQuest maníacos, por fin tenemos fecha para esa MetaConnect donde se presentarían las MetaQuest Pro y muchas sorpresas según nos comunican Mark Zuckerberg y Andrew Bosworth, que nos están poniendo el IP por las nubes una vez que se publicó la fecha en que se realizará esta MetaConnect de este año 2022. Bien, os voy a poner algunas imágenes conforme voy comunicando esta información. Ahora tenéis ahí ya en pantalla la fecha, que concretamente será el 11 de octubre de 2022. Pues de esta manera, como ya habíamos filtrado en vídeos anteriores, que sería en octubre cuando se lanzarían las MetaQuest Pro y cuando serían estas MetaConnect, pues ha coincidido en lo que es el mes, pero se ha adelantado un poco hasta el 11 de octubre esta MetaConnect. Además sabemos que va a ser un evento online en el cual pues se nos va a informar de todo lo necesario. Bueno, supongo sobre las MetaQuest Pro o como la quieran llamar al final, yo creo que va a ser MetaQuest Pro. Y sobre, bueno, quién sabe, más sorpresas que se han ido filtrando y otras que a lo mejor ni nos imaginamos, por ejemplo, ese dispositivo USB para poder conectarnos a una Wi-Fi, a un punto de acceso sin necesidad de un router adicional y además con la posibilidad de conectarnos a Avalanche, la nube para gaming y aplicaciones de Meta. Y bueno, pues alguna sorpresa más que hemos ido desvelando a lo largo de los días y que puede ser que en esta MetaConnect aparezca. Os recuerdo que la MetaConnect del año pasado, que se dedicó enteramente a presentar el metaverso, etcétera, etcétera, ese famoso metaverso de Zuckerberg, duró 2 horas y pico, con lo cual esta MetaConnect pues puede durar también aproximadamente lo mismo, no lo sabemos, pero indudablemente la estrella va a ser las MetaQuest Pro y no sabemos si habrá alguna sorpresa más. En cuanto a visores, no parece que vaya a haber más sorpresas en ese sentido y también hubiera alguna sorpresa más a nivel de pues videojuegos que presentaran, que estén preparándose, etcétera, etcétera. Todo esto lo veremos en la MetaConnect y ojalá que sea un evento lleno de sorpresas, lleno de bueno, de cosas inesperadas y también esperadas y que por supuesto se nos presenten esas MetaQuest Pro y ojalá que se nos presenten videojuegos también para esa MetaQuest Pro aprovechando ese seguimiento ocular, etcétera, todo lo que hemos hablado en tantas ocasiones en el canal. Y bueno, pues todo se desvelará sin duda en esa MetaConnect del día 11 de octubre de 2022. Señaladlo en el calendario esa fecha y lógicamente cuando se haga el evento y tengamos toda la información, pues en ReverQuest VR tendréis un amplio resumen de todo lo que allí se haya hablado y bueno, pues entonces, ya sea de videojuegos, ya sea de hardware, del visor MetaQuest Pro, ya sea de lo que sea, lo hablaremos todo al día siguiente aquí en ReverQuest VR. Bien, ahora estáis viendo una fotografía de Mark Zuckerberg con esas MetaQuest Pro a todas luces, ese diseño que ya hemos visto en varias ocasiones y bueno, pues que nos deja entrever que efectivamente en este evento de MetaConnect se van a presentar este visor de las MetaQuest Pro y veremos si tiene todas las características anunciadas y también si tiene
bueno, cambia ese enfoque de estar indicado solo para trabajar, etcétera, etcétera, y se nos dan alguna noticia, alguna cosa que nos haga entrever que también se va a utilizar para videojuegos, etcétera, etcétera, que yo pienso que sí, que los desarrolladores no van a dejar pasar un visor tan potente para aplicar ciertas mejoras que tiene este visor, como el seguimiento ocular, etcétera, para darnos una mejor experiencia en sus videojuegos y que sean juegos de más calidad, etcétera. Me parecería absurdo tanto por parte de Facebook como por parte de los desarrolladores de juegos, etcétera, que tuviéramos en el mercado un visor de esta potencia y no se aprovechase adecuadamente. A mí no me cuadraría mucho. Y bueno, pues también se desvelará finalmente el precio final del visor y veremos qué cosas más. En todo caso, ya vemos si se confirma que a mitad de mes de septiembre se publicasen o se anunciaran y se pusieran a la venta las Pico Neo 4 y las Pico Neo 4 Pro. Facebook o Meta concretamente se habría quedado un poco retrasado en cuanto al anuncio de su visor, porque esto puede tener su influencia debido a que, dependiendo del precio que Pico Neo 4 y Pico Neo 4 Pro ponga, es decir, ByteDance ponga precio a esos visores con antelación a la salida de las MetaQuest Pro, pues podría haber un ajuste del precio final de las MetaQuest Pro para ajustarse un poco a ese visor y no quedarse fuera del mercado. En todo caso, tampoco sabemos si Pico tiene intenciones de sacar juegos para su visor o simplemente ir a la saga de lo que vaya ocurriendo en PSVR, etcétera. Todo esto ya está a punto de desvelarse. Ya os digo que las Pico Neo 4 y Pico Neo 4 Pro en principio se anunciarían a mitad de este mes y ya sabemos que el 11 de octubre se anunciarían las MetaQuest Pro y se pondrían ya a la venta, las podríamos ya encargar, el que queramos comprarla, ya sabiendo sus características concretas, sabiendo a qué se va a dedicar exactamente y sabiendo también su precio final. Bien, pues esta es la noticia sin duda del vídeo de hoy, el anuncio de la fecha de la MetaConnect. Ya habéis visto ahí, ya os digo, a Mark Zuckerberg con el visor para darnos más IP, Andrew Bosworth, que como también sabéis es una figura importante dentro de Meta, también en su Twitter nos ha empezado a poner que nos preparemos para las sorpresas que va a haber en la MetaConnect y no sé qué, no sé en cuántos, con lo cual pues el IP está muy alto, las expectativas también están altas y espero que toda esta intriga que nos han dado con el tema del visor, etcétera, etcétera, al final valga la pena, no solo por tener un gran visor en el mercado, sino también por el uso y la utilidad que se le dé en todos los sentidos al mismo. Y bueno, pues en la imagen que vemos de Mark Zuckerberg podemos destacar que parece ser que se está usando en ese momento para realidad mixta, porque os recuerdo que la carcasa o el frontal que tiene las MetaQuest Pro sería desmontable, con lo cual si estamos en realidad virtual, etcétera, y necesitamos que no nos entre tanta luz al visor, podríamos quitarnos, podríamos ponernos ese frontal y en el caso de usar realidad mixta o realidad aumentada, pues no nos haría falta y podríamos quitarlo porque para realidad mixta y aumentada pues no pasa nada si entra un poco de luz o lo que sea. De todas formas, lógicamente cuando ya lo estemos usando, etcétera, pues veremos esto mucho más de forma mucho más concreta y supongo que la MetaConnect también nos lo explicarán. Bien, pues como digo y ya finalizando, esta es la noticia del día, la fecha de salida de entre comillas de MetaQuest Pro y por tanto la fecha de la MetaConnect, que sería la primera de más, la primera, ojalá que sea por todo lo alto, la primera Meta o Facebook Connect que ya va con el nombre de Meta, con lo cual también podrían darnos grandes alegrías a nivel de videojuegos, etcétera, como celebración de que es la primera MetaConnect y bueno, pues veremos a ver lo que ocurre. Apuntadlo, como digo, en el calendario 11 de octubre de 2022 la MetaConnect y toda la información al día siguiente aquí en ReverQuest VR. Bien, pero hay más cositas, hay más cosas dentro del mundo del hardware. Nofio es un dispositivo que han creado unos desarrolladores independientes para proporcionar lo que es formato standalone a las Valve Index de Valve, valga la redundancia. Bueno, se estrenó hace unos 19 días en Kickstarter para recaudar fondos para desarrollar el producto y llevarlo a la venta y en 19 días ya han conseguido
no solo obtener todo lo que pedían en ese Kickstarter, que como sabéis es como un mecenazgo, sino que lo han casi triplicado, con lo cual pues el producto va a salir a la venta y las Valve Index, aplicándole este, que lo estáis viendo en pantalla, este acople que se pone en la parte trasera, según creo yo, podríamos usarlas con formato standalone, como si fueran unas MetaQuest o unas MetaQuest 2 o las futuras MetaQuest Pro, las Piconeo, etcétera. Con lo cual vemos cómo el tema del standalone se está imponiendo en todos los sentidos y tiene toda su lógica, porque no tiene sentido que en 2022, con todos los avances que hay, etcétera, todavía estemos o todavía estuviéramos anclados a un cable para poder disfrutar de la VR, AR y XR, como va a ocurrir, por ejemplo, en principio con la Sony PSVR 2, que como sabéis, a pesar de ser un visor que va a salir en 2023, va por cable, no va por standalone, sino que va por cable, salvo sorpresa mayúscula que no se espera en principio. Pero todos los demás visores van enfocados al tema del standalone, porque es lo lógico y lo normal, que utilicemos la VR, AR y XR con total libertad, pudiendo movernos sin tener un cable colgado de la cabeza. Y bueno, pues en este sentido ya os digo, irá a las MetaQuest Pro, irá a las Valve Index con este acople, este Nofio, irá a las supuestas Valve Decar que salgan en el próximo visor de Valve, se supone que también va a ser standalone, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues me alegro que este dispositivo tenga éxito, porque esto no hace más que dar fuerza al formato standalone, que sin duda es el futuro de la VR, AR y XR. Pero aún hay más noticias. Como sabéis, hace un tiempo se activó dentro de las MetaQuest 2 el tema de los 120 Hz. Bueno, pues se está rumoreando. Bueno, se activó en plan o con un formato de experimental. Pues se está rumoreando con fuerza que en los próximos firmwares de las MetaQuest 2 este formato del 120 Hz podría pasar a ser ya, digamos así, como una característica oficial. Ya no sería experimental, sino que ya se ha experimentado todo lo que había que experimentar y comprobado, etcétera, y ya pasaría a ser una característica oficial del visor MetaQuest 2 y supongo que también de las MetaQuest Pro cuando salgan. Por tanto, pues otra noticia interesante de que estas características poco a poco, que eran experimentales, vayan pasando a ser oficiales y sean una característica más de un gran visor como es o como son las MetaQuest 2, y para futuros visores, puesto que si las MetaQuest 2 por defecto ya va a tener oficialmente 120 Hz, no cabe duda que las MetaQuest Pro o cualquier otro visor más moderno lo va a tener también. Bien, y más cositas en cuanto al tema del hardware. Bien, pero es que todavía no hemos acabado con las noticias de hardware, porque hay una más todavía. Y es que ha salido una comparativa entre el área de juego de la Sony PSVR 2 y lo que es el formato PSVR y las MetaQuest 2. Y claramente lo estáis viendo en la imagen, el área de juego de las PSVR 2 es bastante inferior al el estándar, digamos así, de PSVR y de MetaQuest 2 y supongo que de las futuras MetaQuest Pro, etcétera, etcétera. Bien, os traigo esta noticia, lógicamente porque las PSVR 2 es un visor que va a salir próximamente y aquí queremos saber toda la información posible para tomar, como digo siempre, una decisión de compra adecuada y equilibrada, y además teniendo toda la información en la mano. Bien, ¿tiene lógica que el área de juego de las PSVR 2 sea más pequeño que el de las MetaQuest 2 y de PSVR? Bueno, sí, tiene cierta lógica, porque como ya sabemos, ya lo he comentado anteriormente, las PSVR 2 en principio, salvo sorpresa mayúscula, irá bueno, conectada con un cable, va con un cable que va conectado a las PlayStation 5. En principio sigue sin anunciarse nada respecto a una posible compatibilidad con PC. Yo prácticamente lo doy por perdido, el que vaya a ser compatible con PC. Por tanto, casi doy por hecho que las PSVR 2 se van a limitar a lo que es el público de Sony, a ese mercado de nicho, y ellos sabrán lo que quieren hacer y ellos sabrán en lo que quieren competir, pero me parece un error garrafal. En todo caso, es lo que hay ahora mismo. Y bueno, pues por esta característica de que vaya con un cable, tiene sentido que tenga un área de juego más pequeña, porque al fin y al cabo, para jugar a los juegos de PSVR 2 al estar anclados a un cable, el área de juego va a ser mucho más pequeña, no nos vamos a poder
mover, y además yo intuyo, como ocurre con la PSVR, que los juegos van a estar orientados a jugarlos sentado y no de pie para que te tengas que mover de un lado a otro, etcétera, etcétera, sino que van a estar enfocados a que tú estés sentado y te tengas que mover un poco, pero no tengas que moverte demasiado de donde estés. En este sentido, pues valga la redundancia, tiene sentido que el área de juego de la PSVR 2 sea más pequeño, puesto que está, digamos así, diseñada bajo mi punto de vista para que no nos tengamos que mover mucho de la posición de estar sentados y una posición casi estática. Pero bueno, estos son enfoques que cada compañía tiene. A mí me sigue pareciendo un error que a estas alturas salga un visor, se supone de nueva generación, con un cable que nos deje libertad para movernos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen y ellos sabrán el éxito que quieren que tenga su visor, etcétera. En todo caso, bueno, yo ya os comenté también respecto a lo de la compatibilidad de PC, que yo ya he escuchado rumores fuertes de que si no trajera compatibilidad de PC por serie, pues habría desarrolladores dispuestos a darle esa compatibilidad, como ya pasó con las PSVR 1. Lo que pasa es que las PSVR 1 tenían un montón de accesorios y era más complicado, y las PSVR 2, precisamente por ir por cable, va a ser mucho más sencillo. Con lo cual, el poder usarlo en un PC lo vamos a poder usar tarde o temprano. La cuestión es que los videojuegos, salvo que, sobre todo los que son exclusivos de la PSVR 2, bueno, pues los desarrollen después para PSVR o lo que sea, pues no podremos jugarlos, puesto que serán exclusivos para ese visor en la consola PlayStation 5. Pero bueno, ya digo que ellos sabrán lo que hacen, y si quieren que su visor tenga éxito o se quede en un nicho pequeñito y no vaya más allá de ese nicho. Bien, es una lástima, una oportunidad perdida, pero bueno, yo os dejo ahí la información, como siempre digo, la información en este caso del área de juego que tiene esta PSVR 2 en comparación con otros dispositivos, y vosotros mismos sacad vuestras propias conclusiones con esta información y muchas más que ya os he dado en otros vídeos sobre estas PSVR 2. Bien, por último ya, aunque esta información está un poco cabalgando entre el hardware y el software, os quiero comentar una noticia antes de ir ya al último bloque del vídeo de hoy, que serían los videojuegos enteramente. Un tema de un proyecto que se está haciendo a nivel de VR Mods, que es un motor para Unreal Engine 4 que nos permitiría eh, transportar o adaptar cualquier juego que estuviera desarrollado en Unreal Engine 4, que son muchísimos, a la VR sin ningún tipo de problema. Se está trabajando en ello desde hace ya tiempo. Esperemos que obtengamos los resultados lo antes posible para poder disfrutar de tantos videojuegos, porque además se habla que este motor nos permitiría motion controls en todos los videojuegos. Sería casi una experiencia nativa de cualquier juego de pantalla, pero en VR. Así que bueno, es un tema muy ambicioso y que espero que pronto podamos tener ya juegos que se puedan usar con este motor, y además más ahora que aquí es donde viene la noticia, que se ha añadido al equipo que está desarrollando este motor Playdog, que como sabéis es el desarrollador de los VR mods tan famosos y tan excelentes, porque hay que decirlo, para Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 8 Village y Resident Evil 7 para PC. Y bueno, pues este desarrollador, que ya con estos juegos que he nombrado, más otros que ha realizado para VR, ya demuestra su calidad, pues se ha unido a este equipo, está asesorando al equipo de este motor de Unreal Engine 4 para VR. Y bueno, pues esto no hace más que levantar nuestras expectativas acerca de esta cuestión y de, bueno, pues la posibilidad cierta de que no dentro de mucho podamos adaptar, o los desarrolladores, para que después los usuarios los podemos usar, van a poder adaptar casi cualquier juego de pantalla a VR sin ningún tipo de problema. Así que ahí os dejo esta noticia, que nunca la había comentado, y con el tema de que se ha añadido Playdog al equipo, pues me he querido comentarla para que también sepáis que esto está en desarrollo y que, bueno, en algún momento se terminará de desarrollar y empezaremos a tener, si no la tenemos ya, una lluvia de VR mods de calidad de juegos de pantalla para nuestros dispositivos de VR. Bien, pues con esto acabamos lo que es en este contenido que va un poco entre el software y el hardware. Nos pasamos ya directamente al bloque de videojuegos.
Bien, pues ya estamos aquí para continuar con la sección de videojuegos, una sección bastante corta en esta ocasión, pero que tiene novedades interesantes. Por ejemplo, X-Plane 12, que tendrá soporte VR, como ya lo tenía X-Plane 11, que bueno, para el que no lo sepa, X-Plane es la competencia, digamos así, de Microsoft Flight Simulator. Y bueno, pues parece ser que el soporte VR de este X-Plane 12 todavía no estaría muy bien desarrollado, con lo cual no se recomienda todavía a usuarios de VR que se utilice porque tiene todavía fallos, etcétera, etcétera. Pero sí, la noticia es que ya hay una beta que se puede descargar a través de su página, todavía no está disponible en Steam, etcétera. Y bueno, yo imagino que cuando se esté disponible en Steam, pues ya se habrán solucionado los problemas o la mayoría de ellos sobre el soporte VR, entonces será el momento de utilizarlo. Yo ahora mismo no recomiendo que se utilice porque parece ser, ya digo, sobre todo enfocándonos en el tema de la VR, que no tiene un soporte todavía muy bien optimizado, ¿vale? Bien, también ha salido Firewall Ultra, se ha anunciado, ahí estáis viendo el tráiler, un juego exclusivo, el segundo exclusivo que se anuncia para PSVR 2 después de Horizon Call of the Mountain. Y bueno, pues este juego es un juego de sigilo, estilo Splinter Cell, por ejemplo, la saga Splinter Cell, acción táctica, etcétera. Tiene bastante buena pinta, pero eso sí, será exclusivo de PSVR 2, la primera parte que también se desarrolló para PSVR de este videojuego, también era exclusivo para los dispositivos de Sony. Y este, bueno, pues este Firewall Ultra pues sería exclusivo para PSVR 2, tiene muy buena pinta, etcétera, etcétera, pero bueno, ya hemos hablado anteriormente del tema de Sony PSVR 2 y su estrategia de hacer exclusivos, etcétera, etcétera, que yo no la comparto en absoluto. Y bueno, pues ahí dejo la noticia porque yo como informador os tengo que informar sobre todo lo que salga, me gusta a mí más, me guste menos, lo comparta, lo deja de compartir, y que sepáis que ya, además de Horizon Call of the Mountain, pues también tenemos Firewall Ultra, juego táctico, vuelvo a repetir, de acción, de sigilo, multijugador, ojo que no lo he dicho antes, para las PSVR 2 en exclusiva, al menos en principio, salvo que después se haga alguna adaptación para otro formato. Y bueno, pues esa es la noticia. Después hay un juego muy famoso dentro de la VR. En este caso salió en su momento para Oculus Rift. Ahí estáis viendo imágenes también. Asgard Wars, que era un juego de rol en un ambiente nórdico, con dioses nórdicos, etcétera, etcétera. Un juego muy bueno y muy recomendable, que en su momento salió para Oculus Rift, que después se puede jugar perfectamente las MetaQuest y las MetaQuest 2. Y bueno, es un juego enfocado a la PSVR, lógicamente, y parece ser que Meta ha renovado la licencia de algo relacionado con este Asgard Worlds, que se llama Mundos Worlds of Worth. Esta sería una licencia que ha sido recientemente renovada y bueno, pues como siempre en estos casos se ha levantado un poco el hipe de que se fuera a desarrollar o esté a punto de salir por parte de Meta y Sansaru Games algún juego más de esta franquicia que nos dejó muy buen sabor de boca, y al que no lo haya probado le recomiendo encarecidamente que lo pruebe, sobre todo si les gustan los juegos de rol, porque es un juego, es uno de, como yo digo, de esos imprescindibles de la VR. Bien, y por último, ya veis que la sesión de videojuegos en este caso va a ser cortita, tenemos NFL Pro Era, que se anunció allá por abril en la Meta Showcase de ese mes, que es un juego se anuncia como el primer juego completo de fútbol americano, etcétera, etcétera. Yo he visto ya algún que otro juego de fútbol americano, pero sí es verdad que este juego tiene más presupuesto, etcétera, y se espera que sea bastante impactante. Bueno, pues saldrá para todas las plataformas en este mismo mes de septiembre, concretamente el 15 de septiembre de 2022 estará disponible para MetaQuest 2, para PSVR y intuyo que para PSVR también, aunque no se especifica. Para MetaQuest 2 lo sabemos por la Meta Showcase, y para PSVR se dice en la noticia donde lo he leído, se dice explícitamente. Intuyo que si va a salir para todas las plataformas, intuyo que en PSVR también saldrá, pero no lo sabemos con exactitud, así que cuando ya salga pues ya os lo concretaré. Y ya está, con esto finalizamos el vídeo de hoy, el bloque de videojuegos y el vídeo de hoy. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Sin duda alguna, la noticia del día es esa fecha
de la MetaConnect de este año, que es ya os digo, un evento online el 11 de octubre de 2022. Y bueno, pues ahí ya tendremos por fin el anuncio, los precios, características oficiales, etcétera, de las MetaQuest Pro, y quién sabe cuántas sorpresas más que nos tengan preparados los chicos de Meta, y yo que espero que así sea, porque no creo que Meta a estas alturas, y viniendo la PSVR 2 por un lado, la Pico 4 Pro por otro, etcétera, etcétera, se arriesgue a relajarse, digamos así. Quizá a lo mejor su plan inicial fuera relajarse, pero yo creo que a la vista de lo que se está ronroneando y lo que se está formando alrededor del mercado de la VR, más bien harían bien, valga la redundancia, en no confiarse y dar todo, no tener ese único enfoque de las MetaQuest Pro para trabajo, sino que también tengan un enfoque amplio para videojuegos, etcétera, etcétera, que aprovechen sus características para también darnos otro tipo de experiencias, esas experiencias de realidad mixta, de más calidad, de realidad aumentada, etcétera, etcétera, que aprovechen bien el dispositivo, porque en teoría, salvo sorpresa inesperada, no va a haber un nuevo visor de Meta hasta el año que viene, que sería las MetaQuest 3, con lo cual estar un año sin novedades de bulto en el tema, por ejemplo, de los videojuegos sería, bajo mi punto de vista, un error, y teniendo en cuenta todo lo que se va a mover en 2023. Os recuerdo que también sale el visor de Apple a principios de 2023, que está por ahí el Valve Decar también rondando. En fin, hay tantas cosas para llegar en cualquier momento, que yo ya os digo, mi opinión es que no deberían relajarse y darlo todo como han hecho hasta ahora, que gracias a eso se han ganado muchos adeptos, etcétera, a sus visores y a su soporte, etcétera, etcétera. Así que vamos por todas Meta. Y bueno, pues también hemos tenido en el vídeo otras noticias de interés, tanto de videojuegos como de hardware, que bueno, como siempre digo, espero que os hayan sido interesantes, espero que os ayuden a tomar decisiones de compra, tanto a nivel de los videojuegos como a nivel del hardware, y sobre todo a que compartamos juntos, como yo digo siempre, nuestra pasión por la realidad virtual aumentada y mixta. Bueno, pues hasta aquí todo lo que quería comentar en el vídeo de hoy. Y bueno, pues espero que, como digo, todo os haya resultado interesante y esclarecedor, tanto para tomar decisiones de compra a nivel de videojuegos como a nivel de visores y poco más. Recordad siempre que vuestros me gusta, vuestros comentarios y vuestra suscripción son muy importantes para el futuro del canal. Así que los espero y bueno, pues siempre que veáis que el canal tiene el valor suficiente para ganárselos. Así que nos vemos muy pronto en un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta preferido. Es en el que, ya sabes, aprendes, te diviertes y además compartes tu pasión con el resto de la comunidad y conmigo, vuestro anfitrión. Nos vemos pronto, no me falléis. Chao, chao, ReverQuest maníacos.